Buenos días, muchachos. Esperemos 2 minuticos y, y empezaré con la clase. Vayan preparándose para el quiz. Bien, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profe. Días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, todos listos para el quiz, ¿cierto? ¿Todos listos? ¿Preparados? Yo estoy esperando a que alguien me diga algo. ¿Quién va a ser el valiente? ¿Alguien? Profe, ¿Señor? lo que pasa es que yo no pude asistir la clase pasada. Pues bueno, yo le escribí al interno a usted por motivos. Sí. Y pues la verdad, de mi parte, pues no es que esté muy preparado para el quiz porque no me quedó muy bien claro el tema. ¿Vale? Pero esa no era la respuesta que yo buscaba. ¿Dónde está la respuesta que yo busco? ¿Quién me dice la respuesta que yo busco? Profesor, buenos días. Buenos días. Profe, ¿tú nos habías dicho algo de un quiz? Yo tengo entendido que eran taller y eso, no sé. No, sí, ya se había hecho algo de un quiz, pero el quiz no es para hoy. Y pensaba negociar un poquito eso del quiz. Pero bueno, eso ya queda en decisión de ustedes. Yo voy a darles mi punto de vista, aunque no he abierto ese PDF de la clase pasada. Pensaba negociar un poquitico eso del quiz como para no traumarlos tanto. Igual toda esta parte de ecuaciones la voy a evaluar en el parcial.
Entonces, como que evaluar lo mismo una y otra vez, como que no tiene mucho sentido ahí para mí. Entonces, ¿cuál era la idea que yo tenía y qué era lo que yo les preguntaba la clase pasada? Yo les preguntaba si alguien tenía alguna idea de alguna otra actividad para realizar. Y alguien me dijo que podríamos realizar un experimento. Luego de pensarlo y revisarlo, pues no me gustó mucho la idea del experimento, porque es que estos temas de efectos sonoros es difícil. Es bastante complicado llevar un experimento de estos temas de efectos sonoros. Tal vez no todos estén en la capacidad de realizar ese experimento. Pero si hay algo que me gusta a mí de esta unidad, que espero también les llame la atención a ustedes, que es esta partecita de los espectros audibles en distintos animales. Bien, entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que armen grupos de, no sé, 3 personas y preparen una exposición. ¿Sobre qué? Sobre el espectro de audición de algún animal y lo comparen con el espectro de audición humano. Y esa nota la cambiaríamos por la nota que vamos a realizar la próxima clase del quiz. Y ustedes dirán, profe, pero yo no tengo internet estable como para realizar la exposición. Por eso los pongo en grupos de, no sé, 3 o 4 personas, en el que al menos una personita de ese grupo se va a responsabilizar por realizar la presentación. Es decir, todos realizan el trabajo y una sola personita lo expone. Entonces, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Profe, espérame que no entendí. O sea, ¿cómo así? Lo de que una sola persona expone, no entiendo. Sí, como es una exposición, alguien va a hacer el trabajo que yo hago. Es decir, alguien va a tomar el trabajo que ustedes realicen, van a tomar su PDF, su documento de Word, de todo lo que consulten. Y va a preparar, no sé, 5 o 6 diapositivas. Va a entrar a la clase, va a compartir pantalla y va a exponer, va a decir, profe, el animal que nosotros elegimos es, no sé, el delfín. Y empieza su exposición. El delfín tiene un espectro de audición de tal rango a tal rango que supera la audición humana por tales valores. Y ¿qué más van a consultar? Bueno, el oído, el por qué el delfín desarrolló este espectro de audición tan grande es debido a estos factores y ta. ¿Sí? Es decir, consultar todo sobre eso. Profe, o sea que esa persona que está a cargo de la nota de los otros 3. Exacto. Profe, una pregunta, es que yo acabo de entrar y no sé de qué están hablando. Estamos hablando de que pienso cambiarles la notica que tenemos del quiz, el quiz de la otra semana, por una exposición. Una exposición sobre el espectro de audición de algún animal y compararlo con el espectro de audición del ser humano. ¿Y se puede hacer individual? Sí, se puede hacer individual o se puede hacer en grupo. Con tal de que lo exponga, no tengo problema. ¿Quién iba a preguntar por ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la ¿Puedo exposición? por favor? O sea, para armar la exposición, ¿cuánto tiempo? Una semana. Es decir, la tienen que presentar la próxima semana. Ah, ok. Profe, Ya. ¿Listo? profe, ¿me lo puede repetir? Vamos a estar viendo muy duro y pues no me cogía el Sí, por acá internet. también está lloviendo bastantico. Primero voy a pasar a otro temita. ¿Cuántos hay? Bueno, hay 32. Antes de continuar, primero voy a tomar la asistencia. Porque luego voy y se me olvida. Profe, entonces sería como tal la exposición, el espectro de algún animal en su audición y compararla con la de nosotros. Sí, correcto, pero un poquitico mejor redactado. La exposición es espectro de audición
de algún animal cualquiera y compararlo con el espectro de audición del ser humano. Profe, ¿y por Profe, qué y no, por qué no se puede exponer pues todo el grupo si así hemos hecho en todas las materias? Mi problema con que exponga todo el grupo es la cantidad de tiempo. Sí, es decir, son 42 estudiantes. Si uno solo realiza la exposición a esa sola persona, yo estoy seguro que la realiza en 5 minutos. ¿Sí? Es decir, las 2 horas de clase nos da el tiempo perfecto. Pero si la realizan, no sé, 4 personas, digamos que está conformado el grupo, lo que sucede en una exposición a veces es que yo digo una cosa y mi compañero dice lo mismo, pero en otras palabras, como él lo interpreta o como él lo entiende. Es decir, estaríamos repitiendo lo mismo una y otra vez y va a tomar más tiempo. Por eso digo que una sola personita. Y entonces se puede hacer individual, profe. Sí, lo puede realizar individual. Contar que la exposición no le tome más de 5 minutos. Todo Pues bien. sería exactamente lo mismo. Si se hace individual o se hace en grupo y exponen todos. Sí, pues, no sé, yo no Sí, veo el pues problema, pero dedicamos el mismo tiempo y pues puede ser que lo que yo esté diciendo lo repita después otra persona, pero en su exposición. Pues no sé qué pienso, no sé qué sea mejor, la verdad. O sea, la idea es que cada uno busque un grupo. Y no importa que no nos conozcamos, igual de todos modos, la idea es esa, Pues disfrutar entonces cada a mí me... tiempo. Y pues se supone que es un animal diferente, ¿no, profe? Profe, pues a sí, mí me pero no parece sé que... qué tanta información haya en Google. ¿Sí? Así que supongo que algún animal, no sé. A ver, no sé, por ejemplo, el ejemplo que les ponía del delfín. Por ejemplo, algunas 2 o 3 personas pondrán lo mismo, pero la consulta que van a realizar esas 2 o 3 personas no creo que sea igual. Y el enfoque que realizan tampoco creo que sea el mismo. Entonces siempre van a haber cambios y variaciones ahí. ¿Por qué yo las pongo en grupo? Porque me parece más sencillo que el trabajo se desarrolle en grupo. Es decir, son 4 personas buscando en Google información y 4 personas armando un documento. De esas 4 personas, a la que mejor diga, a mí se me da mejor exponer, pues lo expone. Igual 4 cabezas piensan más que una. Pues a mí también me parece mejor así. Sí, O exacto. me aportan más ideas o algo. Profe, En cuestión de tiempo para mí es mejor porque yo sé que va a ser difícil buscar esa información en Google. Yo lo sé porque yo he buscado temas sobre eso. Me va a costar un poquitico de trabajo. Entonces es mejor que estén 4 personas consultando, 4 personas viendo, no sé, artículos, a que esté una sola y luego se haga bola buscando eso. Pero igualmente, si lo quiere realizar individual, yo no tengo ninguna objeción. Y pues yo tendría en cuenta 2 sistemas de calificación. Primer sistema de calificación, el documento. El documento que ustedes van a presentar con su consulta, con su investigación, con todo, eh, sí, con todo lo que consultaron. Y el segundo, pues la exposición. Y esas 2 notas se promedian y quedan una sola. Profe, ¿y la exposición sería cuánto mínimo de diapositivas? No sé, ustedes deciden. Es decir, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la clase pasada, yo cuántas diapositivas tenía. Omitiendo esta primera y esta del final, me quedan 8 diapositivas. Con 8 diapositivas yo di clase, ¿cuánto? 2 horas, porque estuvimos hasta las 8 pasaditas. ¿Sí? Es decir, el número de diapositivas no es que importe mucho. Con 2 diapositivas, 3 diapositivas bien realizadas, usted puede hablar los 5 minutos cómodamente. ¿Sí? No es que necesite una cantidad grande de diapositivas para explicar el tiempo. Por ejemplo, para hoy, no sé por ahí cuántas diapositivas tengo. Para hoy
Tengo 2, 4, 6. Bueno, por ahí sí tengo bastanticas. Por ahí tengo 9 diapositivas. Bien. Pero bueno, hay diapositivas sencillitas como esta tabla. Esas resumámoslas a 8. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro con el trabajito y todos de acuerdo? ¿O simplemente realizamos el quiz? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con el trabajo, no sé. profe. Así está bien, profe. Listo. Entonces, en todo caso, yo les estaré creando la tarea en Teams con las indicaciones y la sección en la que deben subir ese documento que deben armar. Bien. ¿Por qué elegí ese tema? No sé, es que toda esta unidad 4, o sea, yo soy físico puro y pues, bueno, vamos al PDF. Y pues a mí toda esta parte de las ecuaciones realmente no me interesa mucho, o sea, es algo que uno maneja, es algo que he manejado o se manejó durante toda la carrera. Sí, esa ecuación a mí no me interesa mucho. Ecuaciones ya es algo que he trabajado. Pero algo que sí me parece interesante es esta parte. Es cómo la evolución desarrolló mejor o para qué condiciones o para qué ambiente desarrolló mejor esa audición en ciertos animales que en el ser humano. ¿Sí? Esa parte sí me parece interesante porque es algo que básicamente uno en física no trabaja. No sé, supongo que a ustedes también les debe parecer interesante ese aspecto. ¿Cómo evoluciona esa audición? Dependiendo, supongo que es dependiendo del ambiente. Bien. Entonces, preparan eso y la próxima clase en 5 minutos los ponen. Profe, una pregunta, ¿tiene que ser de los que están en la tabla o puede ser No, cualquier animal? cualquiera. Ok. ¿Sí? Yo pongo esa porque es la única que tengo de ejemplo, pero puede ser cualquier animal. ¿Listo? Es decir, tendríamos nota de consulta. ¿Qué otra nota llevamos? Solamente eso, profe. Solamente eso, profe. Listo, entonces quedarían 3 notas. Nota de consulta, la nota de esta exposición. La próxima clase yo les dejo el taller de repaso para el parcial y sería nota de ese taller. Recordemos que el parcial, y téngalo bien presente, es el día 13 de noviembre. Es decir, la semana siguiente a las exposiciones. El día 13 de noviembre estamos realizando el parcial. Entonces Entonces serían 4 sería notas en del total. otro viernes en 8. Del otro viernes en 8, correcto. 4 notas en total, sí, entre comillas sí, porque sería la nota de la consulta, la nota de exposición y del taller documento. del parcial. Ah, pues tú dijiste que el taller del parcial otra nota. Exacto. Pero es que de momento solo llevamos una notica, ¿cierto? Sí, señor. Que es la consulta. Entonces sí, la consulta, el taller para el parcial y la exposición que viene con un documento. Sí, es decir, el documento tiene su nota y la exposición tiene su nota, pero esas yo las promedio y me sale una sola notica, es decir, al final son 3 noticas. Pero como en O sea, sí quedaría todo se como promedia. Profe, una práctico, pregunta. por así O decirlo. sea, que Exacto. en la exposición se debe que anexar un Word, ¿sí? En la exposición, sí, yo voy a crear una tarea en Teams en donde ustedes van a anexar ese documento de Word o ese documento PDF en donde realizaron toda su consulta. Y como tal la exposición. Y como tal la exposición. Listo. Profe, Señor. todos tienen que subir No, uno solo del grupo. a uno solamente. Sí, uno solito Bueno. del grupo. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Ya me saturaron por acá el chat. ¿Saben cuántos mensajes tengo que no he respondido? Porque tengo clase a las 6 de la mañana y antes de las 6 de la mañana no respondo mensajes. Ya van, incluyendo los 22 del grupo, 42 mensajes ahí.
Es decir, a uno no se deprime cuando va a abrir WhatsApp ya. Pero bueno, empecemos con la clase de hoy. La clase de hoy quiero avanzar un poquitico más en el tema para llegar al tema hasta donde siempre evalúo. Voy a mostrarle el contenido programático para que sepan hasta dónde quiero llegar. Profe, la lista le olvidó tomarla. No, yo ya la tomé. Sí, yo no la tomo persona a persona porque simplemente realmente no me interesa si asisten o no asisten en clase, porque todos pueden tener distintos motivos. Es decir, puede ser que en el momento que yo esté tomando la lista a alguien se le caiga el internet y yo le ponga falla porque le cayó el internet. No, no es justo. Sí, yo simplemente tomo un listado general para yo realizar una estadística. Una estadística de cuál es la cantidad de estudiantes que asisten, pero no tomo el listado de estudiante por estudiante. ¿Sí? Porque no es justo, porque todos tienen o todos tenemos distintas dificultades. Es decir, por ejemplo, hoy acá en Pamplona está lloviendo terriblemente y a mí se me puede haber ido el internet. Bien, entonces siempre tomo lista, es decir, en todas las clases yo he tomado lista, pero la tomo de manera general. Es decir, tomo todo el listado que aparece acá en participantes. Ahorita tengo 35, voy a aprovechar ese 35. Hoy estamos a 30. Pero les voy a compartir el contenido programático. Yo siempre en el segundo corte llego hasta acá. Timbre, tono, pulsaciones, a ver si lo doy, a ver si no lo doy. Hasta acá llego. Hasta acá llega mi segundo corte. ¿Listo? Porque esta parte de pulsaciones es un poquitico compleja. Bueno, es simplemente definiciones. Esta parte de efecto Doppler son 4 ecuaciones. No, mentira, son 4 ecuaciones que al final se pueden resumir a 2. Pero yo siempre les doy las 4 ecuaciones, 4 o 6 ecuaciones para que ustedes las tengan claras. Y pues me parece mucho para este curso, ¿sí? Para estudiantes que no son propiamente ¿cuál es la palabra que busco? Afines, no. Propiamente adictos a las matemáticas, no. ¿Qué me da un sinónimo por ahí, Bruticos. señora? Eso está perfecto. No, en serio. Sí, no se encuentran muy a gusto con las matemáticas, ¿sí? Y pues nosotros ya vimos bastante matemática por acá en la parte de generación del sonido, por acá en potencia, en intensidad, en presión sonora. Acá tienen una ecuación, otra ecuación, y meterles en este corte otras 3 ecuaciones, ya es demasiado. No, profe, no colapso. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre llego hasta acá. Tal vez pulsaciones, vamos a ver si lo vemos o no, pero esto sí ya es algo de teoría. Y esto sí ya son ecuaciones y hacia acá abajo vienen más ecuaciones. Es decir, hacia acá abajo viene más matemática. En esta parte de suma de decibeles viene un poquitico más de matemática, en esta banda de octava un poquitico más de matemática. Entonces simplemente llego hasta acá como para no meterles tanta ecuaciones, tanta física y tanta matemática. Llego hasta acá. ¿Qué es lo que voy a dar hoy? Hoy vamos a ver este pedacito. Nosotros ya vimos esta partecita la clase pasada. Hoy vamos a ver este pedacito y hasta aquí llegaría el parcial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con eso. Entonces vamos a empezar Profe, con o sea eso. que Señora. el parcial sería de la unidad 4 y la unidad 5, ¿verdad? Exacto, unidad 4 y 5. Entonces, unidad 5, efectos Profe, una sonoros. Señora. pregunta. Dígame que yo tarea anoche, pero no sé, yo volví a meterme como al Word y no me deja, entonces para mirar si a usted sí lo deja entrar al Word o vuelvo y le mando, le doy el WhatsApp o no sé. Ah, usted era la que me había escrito por WhatsApp, ¿cierto? Profe, no, mira, lo que pasa es que al parecer hay un problema con esa plataforma, con el documento Word, porque absolutamente
o sea, si usted lo envía un trabajo en Word para que nosotros lo abramos, no nos dejan, nos aparece un poco de códigos y dice error. Y si yo lo envío para que usted lo abra, a mí tampoco me deja revisar o abrir el Word que yo acabo de enviar y me sale otra vez error, así uno lo envíe bien. Entonces, al parecer hay un problema con la plataforma y sí que se haría en ese caso porque No, como tal hay un que problema de enviaron eso. cuando se envía, se recibe desordenado, pero yo he presentado simplemente desordenado. Y no solamente Es, por ahí, no, sino pero por eso sucede mi si es correo en y todo. cualquier plataforma. Es decir, eso tiene el Word. Si usted sube el Word a cualquier plataforma, a cualquier parte, es decir, hasta si lo envía por WhatsApp, a mí me puede llegar en desorden, pero es simplemente por cuestión del Word. Por eso siempre me voy a enviar el documento en PDF. Pero a ver, yo voy a revisar algún Word por acá, aunque no tengo ningún Word acá en este grupo. Pero Pues que sí, yo intentar sepa, abrir uno. Es mejor para evitar ese inconveniente del desorden mandarlo en PDF. ¿Sí ya? sí. Porque es que mira que nosotros bueno, a mí me pasó con una profesora que pidió un trabajo y se le envió en PDF. Y hoy en la noche, ayer en la noche que ya se cerraba la tarea, nos dijo que no, que se la enviáramos en Word porque ella quería corregir. Y se la enviamos en Word, eliminamos el PDF y resulta que el Word no abre. Y luego nos tocó volver y subir ahora otra vez el PDF y subir también el Word a ver a ver cuál le funciona, porque es que no está abriendo ese documento. Pues realmente yo sí nunca he tenido ese problema. Es decir, yo califico, yo tengo un laboratorio de mecánica y califico siempre todos esos laboratorios de mecánica. Y ellos me los envían ya sea en PDF, ya sea en Word. Y yo siempre he podido revisar ese Word y ese PDF sin problemas. Pero lo que tiene el Word es eso, que suelen correrse las imágenes, que el texto puede salir sobre alguna imagen. Eso es lo que tiene el Word. Pues esa boli pensé que era un ratón rapidísimo. No hable de ratones Profe, ¿nos porque lo no me respondimos y lo gustan. mandamos por PDF? Señora, pues usted me lo manda como sea, como le cargue más rápido. Sí, igualmente yo nunca he tenido problema Pero con lo eso. puedo volver a mandar. Sí, sí, no hay problema. Bueno, profe, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué tal un grupo escoja los ratones? No, en serio, pero no me gustan los ratones. Yo soy amante de los animales, menos de los ratones. Que vivan, pero que vivan lejitos. ¿Qué tiene el ratón que no tengan los demás? ¿Qué tiene el ratón que no tengan los demás? En nuestro cerebro pasa algo interesante, que no sé si ustedes lo ven en psicología o algo así. Y es que nosotros estamos prediseñados ya por nuestra sociedad a que asumimos que hay ciertas cosas que son bonitas y hay ciertas cosas que son feas. Es decir, nosotros vemos a un cachorrito y uno lo toma como algo bonito. Nosotros vemos a un ratoncito y mi cerebro no lo toma como algo bonito. Porque la sociedad ya me ha dicho que los ratones son feos. Y la sociedad me ha dicho que los ratones son feos básicamente por toda esta cuestión de la peste negra. La peste negra fue por culpa de esos ratoncitos. Muchas personas murieron por eso. Entonces es como nosotros estamos prediseñados, simplemente cuestión de sociedad, pero no me gustan los ratones. Y uno dirá, hey, profe, pero de seguro le gustan los hámsters. Sí, me gustan los hámsters. Se ven todos bonitos y gorditos, pero no me gustan los ratones. No sé, ya estoy prediseñado para eso. No me gustan y punto, no me gustan. A mí tampoco. ¿Sí? Es como las personas que les gustan las tarántulas y les parecen bonitas. No sé, a mí no me gustan tampoco las tarántulas. Se ven bonitas, pero lejitos. Que no se me acerquen tanto. Pero bueno, ya mucha introducción por hoy. Vamos a efectos sonoros, unidad 5, efectos sonoros. Profe, una pregunta. ¿El grupo puede ser de 3, de 4, no importa? Sí, máximo 4. Creería que 4 personas está bien. Más de 4 sí ya es exagerar. Máximo 4 personas. Efectos sonoros. Variaciones de presión de una onda sonora. Tiene que ver con la presión sonora que habíamos visto la clase pasada, que nosotros la definíamos como una variación en la presión atmosférica. Y nosotros decíamos que un sonido es una variación en esa presión atmosférica. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tablita? Primero voy a explicarles la tablita y luego pasamos a ese texto que está ahí. En esta tablita lo que tenemos, en esta tablita de acá, lo que tenemos es la presión atmosférica normal,
es decir, 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Presión atmosférica normal, a la que está el planeta normalmente. Por debajo baja la presión, por encima, por arriba aumenta la presión. Si no hay ninguna variación en esa presión, es decir, si tenemos nuestra gráfica así totalmente recta, significa que no hay ningún sonido presente ahí. Cuando hay un sonido presente, un sonido es una variación de presión, es decir, esta presión normal empieza a variar, aumenta o disminuye. Si la presión aumenta o disminuye, significa que existe un sonido. Si está recta, no hay sonido, es decir, está en silencio. Y es la explicación que nos trae acá. Para el tramo 1, esta parte, que no hay ninguna variación de presión, es decir, tenemos la presión normal, la presión atmosférica normal, se dice que la sala o el recinto está en silencio, o que se está en silencio. Cuando hay una variación de presión, es decir, ya sea que la presión aumente o disminuya, es porque existe un ruido. Existe algún sonido ahí que está variando esta presión normal. Bien. Esta parte del 3 simplemente es la presión atmosférica normal y el 4 es presión sonora. Es decir, estas variaciones, esto hacia arriba o hacia abajo en nuestra grafiquita, es la variación de presión sonora, la que veíamos la clase pasada. No sé si recuerdan la ecuación de la clase pasada, que venía por un logaritmo y estaba la presión atmosférica normal sobre, ¿qué digo? La presión del sonido, la perturbación, sobre la presión atmosférica normal. Básicamente eso. Profe, Señora. buenos días, profe. Lo que pasa Buenos es que días. usted en la clase anterior nos quedó en profundizar el tema de presión sonora o presión acústica, por lo que la fórmula que usted tenía no era como la más principal. ¿Recuerda? Sí. Sí, pero no voy a dar hoy esa parte de ejercicios, la voy a dar la próxima clase en una horita tal vez. Y si no, pues como le digo, es que esa parte de presión es un poco complicada de trabajar por esas ecuaciones. Por eso estoy explicando hoy esta parte que es más entendible, es más teórica, es más trabajable. Básicamente lo que estoy diciendo acá con esta tablita es lo que me indica esa ecuación. ¿Sí? Que si la presión normalita, la presión atmosférica, no tiene ninguna variación, es porque no hay sonido, es decir, no hay ninguna presión sonora. Cuando hay variaciones en esa presión atmosférica, es porque tenemos una presión sonora, es decir, tenemos algún sonido ahí. Pero eso ya se los profundizaré, no sé, ya sea en el taller o en los ejercicios, pero no hay mucho por profundizar ahí. Lo que necesito es que entiendan esta parte. ¿Sí? De cuándo hay la presencia de un sonido y cuándo no hay presencia de un sonido a partir de la presión sonora. ¿Sí? Básicamente, o principalmente a grandes rasgos, lo que hay que entender acá es que si la presión atmosférica no tiene ninguna variación, es porque no hay ningún sonido. Cuando hay variaciones en esa presión atmosférica, existe la presencia de un sonido. Es decir, tenemos una presión sonora, o se está generando una presión sonora o una perturbación a esta presión atmosférica. ¿Sí? ¿Todo claro acá sobre qué es una variación de presión de una onda sonora? ¿O una variación de presión sonora? Sí, profe. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda sobre esta tablita? Aunque no les he leído esta parte, voy a leerles esta parte para terminar de complementarlo. Al aplicar una fuerza sinusoidal a las partículas del aire, es decir, al aplicar una presión, le cambiamos esto de fuerza a presión. Al aplicar una presión a las partículas del aire, estas se comprimen y se expanden alternadamente, lo que se refleja en pequeñas variaciones de la presión atmosférica, lo cual se mide en unidades llamadas pascales. Si ustedes en el primer corte, creo que eso fue, si en el primer corte nosotros teníamos un ejercicio de la ecuación de presión.
Y ustedes tenían que buscar cuáles eran las unidades de esa presión para poder verificar si era dimensionalmente correcta o no. Entonces, ahí a las unidades que tenían que llegar eran estas unidades de pascales o newton por metro cuadrado. El mínimo sonido que se puede percibir es de 2 por 10 a la menos 5. Bueno, acá está, acá dijiste mal, 2 por 10 a las 5 pascales. Esto es decir, la presión atmosférica normal es 2 por 10 a las 5 pascales. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una variación de presión? Es una variación o es una perturbación en esta presión atmosférica normal. Al perturbarla, al variarla, lo que vamos a obtener es esto, es un registro de mi sonido. ¿Bien? Todo claro hasta acá, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a definir algo muy importante en estos efectos sonoros, en estos sonidos, que es la sonoridad. La sonoridad, ¿qué es? Lo van a encontrar con varias definiciones, van a encontrar varias características de ellas, como las que tenemos acá. La sonoridad o sensación subjetiva producida por ciertas variaciones de presión en el oído. Entonces, interpretemos o analicemos primero este pequeño parrafito. Y la primera palabra que quiero que definan es esta. ¿Qué es algo subjetivo? Como lo interprete cada persona. Correcto. Depende de la interpretación de la persona, depende de cómo lo tome la persona. Recordemos que hay cosas objetivas y subjetivas. Objetivas es dejar yo de lado mis prejuicios, mis sentimientos, mis emociones y dar una definición de tal manera que todo el mundo la entienda. O que le pregunten a alguien, deme su opinión objetiva. O que yo les pregunto a ustedes, denme su opinión objetiva sobre la clase. Es decir, cómo se maneja la clase, independiente de si el profesor le cae bien o le cae mal. ¿Sí? Entonces, subjetivo depende de la persona. Es decir, ya tenemos que la sonoridad va a ser diferente para todas las personas. Depende de esa interpretación de la persona. Subjetiva, producida por variaciones de presión en el oído. ¿Qué es esto de variaciones de presión? ¿Qué es eso de variaciones de presión? ¿Cómo interpretamos nosotros las variaciones de presión? Por sonido. Por un sonido, correcto. Es decir, la sonoridad va a ser una sensación subjetiva de un sonido. ¿Cómo yo interpreto un sonido? ¿Cómo interpreta cada persona un sonido? Listo. Entonces, todo claro de acá. Es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más